y según la cantidad de conductores podemos tener monoconductores, ¿cierto? Tengo un alma conductora, un aislante y una cubierta protectora, y multiconductores en los que tengo diferentes almas conductoras, diferentes aislantes y una sola cubierta protectora, ¿ya? El aislamiento, el objetivo, ¿cierto?, es evitar que se entre en contacto con el alma conductora, ¿cierto? Que alguna persona, algún usuario o algún objeto entre en contacto con el alma conductora, ¿cierto? Y básicamente también, ¿cierto?, que conductores de diferente potencial pueden tener contacto entre sí, ¿ya? Usualmente los materiales utilizados para este tipo de capas son materiales del tipo aislante, ¿cierto? Son sustancias poliméricas que obviamente tienen, perdón, tienen un comportamiento, ¿cierto?, tal que tienen una alta rigidez dieléctrica, tienen una alta resistencia a la circulación de corriente, ¿cierto? Y que por lo tanto nos sirven para aislar, para evitar la circulación de corriente eléctrica por ellos, ¿ya? En general, los materiales utilizados para aislación de conductores, ¿cierto? Son del tipo PVC, ¿ya? Polietileno también es altamente utilizado. Lo van a ver en los conductores que aparecen en las tablas de la norma, ¿cierto? Y básicamente, por lo que les menciono yo, tienen una alta resistividad, ¿cierto? Y una alta rigidez dieléctrica, ¿ya? Se pueden fijar acá, la resistividad, ¿cierto?, del PVC es del orden de los 10 elevado a 11, del polietileno de los 10 elevado a 14, y del XLPE, que son los tres más utilizados, ¿cierto?, del orden de los 10 elevado a 17, ¿ya? Eso es resistividad ohm por centímetro, ¿ya? Y dentro de las cubiertas protectoras, ¿cierto?, el objetivo fundamental básicamente es proteger de algunos factores externos, ¿cierto?, la integridad de el aislamiento y del alma conductora, ¿ya? O sea, básicamente la función que cumple la cubierta protectora es evitar daños del tipo mecánico que puedan sufrir los conductores. Es por eso que también recibe el nombre de armadura, ¿ya? O blindaje. Por lo tanto, el alma conductora va a ser la encargada de el transporte de corriente, el aislante va a ser el responsable de evitar o de encauzar ese transporte de corriente, evitando que usuarios o otros dispositivos entren en contacto con el alma conductora, y la cubierta protectora, el objetivo será, ¿cierto?, evitar daños que pueden generar algún tipo de perjuicio sobre el aislante o sobre el alma conductora, ¿ya? Daños externos. Al proyectar un sistema, ¿cierto?, de cualquier tipo, ahí se menciona de poder, de control, de información, debemos tener en consideración ciertos parámetros, ¿ya? Lo primero es que al proyectar un sistema tengo que tener conocimiento de cuál va a ser el voltaje, ¿ya? Si el sistema va a ser de tipo corriente continua, del tipo corriente alterna, el nivel de tensión que voy a tener, ¿cierto? Por supuesto, la potencia que voy a suministrar para hacer un correcto cálculo de la corriente. También deberé tener en consideración la temperatura de servicio, la temperatura ambiente, la resistividad térmica del área en donde voy a instalar esto, el tipo de instalación, ¿ya? Si voy a instalar esto al aire libre, ¿cierto?, en bandeja, si voy a instalar esto en ducto, si voy a instalar esto en ducto enterrado, etcétera. Qué tan factible sea que existan sobrecargas, que hayan cargas de tipo intermitentes, cuál es el tipo de aislación que voy a utilizar, cuál es la cubierta protectora que voy a necesitar, etcétera, ¿ya? Todos estos parámetros
son importantes a la hora de hacer una correcta selección, un correcto dimensionamiento de algún conductor eléctrico. ¿Ya? Obviamente, veíamos acá, ¿cierto?, en su concepción más simple, conductores eléctricos que tienen alma conductora, aislante y cubierta protectora, ¿cierto?, que es el común, pero obviamente existen otro tipo de conductores que tienen muchas más capas, ¿cierto?, y que obedecen a que trabaja en algún nivel de tensión superior, y que por lo tanto requiere mayor nivel de protección también. Pero básicamente se repiten las mismas... los mismos elementos, ¿ya? En el 1, ¿cierto? Tenemos el alma conductora, en el 3 tenemos el aislamiento, y en el 9 tenemos la cubierta exterior. Lo que se suma en este tipo de conductores de poder, ¿cierto?, son las capas semiconductoras, que son la 2 y la 4, que básicamente lo que hacen es estabilizar el campo eléctrico dentro del alma conductora. Y la capa número 5, ¿cierto?, que es la pantalla metálica, que lo que hace es permitir aterrizar en diferentes puntos a lo largo de este cable de poder, aterrizar esa armadura para evitar que se generen tensiones inducidas dentro del mismo conductor. ¿Ya? Y además también tiene una capa 7, ¿cierto?, que lo que... no miento. La capa 6, ¿cierto?, que es una capa de protección contra el agua, contra el ingreso de agua. ¿Ya? Entonces son cables un poco más elaborados, obviamente porque trabajan a un mayor nivel de tensión. Esto lo obtuve de una página de un fabricante de conductores eléctricos, ¿cierto? Y lo pueden revisar también en la norma, no me acuerdo si puse la tabla acá, no, parece que no. Que cada tipo de conductor, ¿ya?, va a tener un uso dependiendo de los materiales que hayan sido utilizados para fabricarlos, ¿ya? Se fijan, lo primero, ¿cierto?, es que conductores de tipo cable son mucho más flexibles y por lo tanto los vamos a tener asociados a equipos móviles, ¿cierto? Eso es lo usual, no voy a encontrar un cable de alimentación con alambre, ¿cierto?, para alimentar un equipo móvil, no es usual, ¿ya? Y dependiendo también del tipo de aislación, el conductor va a ser apto para utilizarse en diferentes ambientes, ¿ya? Obviamente porque cada ambiente tiene factores externos que pudiesen generar algún perjuicio en el conductor. Existirán obviamente conductores aptos para instalarse a la intemperie, conductores que necesariamente tienen que estar canalizados, como por ejemplo este alambre H07B-U, que es el antiguamente conocido como NYA, ¿cierto?, que está indicado para transporte de energía eléctrica en instalaciones fijas, ¿cierto?, generalmente en ambientes domésticos, y por sobre todo este obligatoriamente debe ir canalizado, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, está el THHN, el monoconductor de cobre blando, ¿cierto?, aislación de PVC, y no sé si alguien lo ha visto o ha tenido posibilidad de tenerlo. Este cable THHN, además de la aislación de PVC, tiene una cubierta de nylon, ¿ya? Y que obviamente eso lo protege contra agentes externos, agentes abrasivos externos. Por lo tanto, en general lo vamos a utilizar en ambientes de tipo industrial, ¿ya? Y además está también, como ejemplo, el EvaFlex, que es un cable libre halógeno, ¿cierto? Que la particularidad de este tipo de conductores es que la aislación, ¿cierto?, en caso de algún incendio o algo, ¿cierto?, tiene baja emisión de humos tóxicos y es retardante a la llama, por lo tanto no propaga el fuego, ¿ya? Y además tiene baja emisión de humo, por lo tanto este tipo de conductores
debe utilizarse por norma, ¿cierto?, en lo que se definen como local de reunión de personas, ¿ya? Por estas características que se mencionan acá. Baja emisión de humo, no propaga la llama, ¿cierto? Y no emite gases tóxicos, ¿ya? De igual manera, dependiendo del tipo de aislación que posean estos conductores, van a poder soportar mayores o menores temperaturas de servicio. Eso también será importante a la hora de dimensionar un conductor, ¿ya? Y adicional también están los conductores desnudos. Aquí quise poner el ejemplo de conductores de cobre, que son ampliamente utilizados en sistemas de distribución y transmisión, básicamente porque son conductores mucho más baratos que los conductores fabricados de cobre, ¿cierto? Tienen una conductividad eléctrica muy similar al cobre, por lo tanto tienen un performance muy parecido, y son mucho más livianos, ¿ya? Por lo tanto, hay una menor inversión en temas de soportación, por ejemplo, de estructura, ¿ya? Que lo hacen más conveniente, ¿ya? Lo que sí tienen una menor resistencia mecánica que los conductores de cobre, ¿cierto? Y por lo tanto se han hecho algunos esfuerzos, ¿cierto?, en generar aleaciones que permitan obtener mejores performances desde el punto de vista de los parámetros mecánicos de estos conductores, ¿ya? Y por eso es que existen diferentes tipos de conductores dentro de los conductores de aluminio, ¿ya? Está el AAC, AAC, ACAR, ACSR. Los dos de arriba básicamente son aleaciones de aluminio que han mejorado los parámetros de capacidad de ruptura, y los de abajo son conductores, ¿cierto?, de aluminio, pero que tienen ciertas hebras que son de acero, ¿ya? Por lo tanto, el acero viene a compensar, ¿cierto?, esta debilidad del aluminio, que es la capacidad de ruptura, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, estoy mejorando el performance del conductor de cobre, ¿ya? Si se van al detalle, ¿cierto?, algunos, los conductores con alma de acero, reforzados con alma de acero, ¿cierto?, me permiten generar vanos mucho más largos en términos de sistemas de transmisión, por ejemplo, que los de aleación de aluminio, ¿ya? Los de aleación de aluminio consecuentemente tendrán mejores características de conductividad eléctrica, ¿ya? Entonces ahí, dependiendo del tipo de diseño, del tipo de instalación, del proyecto, ¿cierto?, yo tendré que escoger cuál de los tipos de conductores me sirve, ¿ya? También puedo hacer mezcla de ellos, no necesariamente tengo que mantener una línea completa de un solo tipo de conductor, ¿ya? Otra cosa importante de mencionar, ¿cierto? Y con esto terminamos, son los sistemas métricos para conductores eléctricos. Nosotros vamos a tener conductores eléctricos con secciones milimétricas y conductores eléctricos con secciones americanas, que es lo que comúnmente se conoce como AWG, ¿ya? Para la conversión entre AWG y milímetro cuadrado, se utiliza la fórmula que está indicada acá, ¿ya? En donde D es el diámetro del conductor, ¿cierto?, en milímetros cuadrados, en milímetros, perdón. El 0,127 es una constante, y aquí arriba en el exponente del 92, ¿cierto?, está 36 constante menos la sección en AWG, y todo eso dividido en 39, ¿ya? Entonces les voy a pedir que utilicen esta formulita para hacer las conversiones que aparecen acá, ¿ya? Entonces, para un conductor de 12 AWG, por favor calculen, basado en esa fórmula, cuál es la sección milimétrica. Lo mismo para un conductor de 2 AWG, ¿ya? Y después
hagan el proceso inverso. Para un conductor de 5,26 milímetros cuadrados, calculen cuál es la sección en AWG. Y para un conductor de 42,4 milímetros cuadrados, también calculen cuál es la sección en AWG. Profe, ¿puede poner la fórmula? Ahí está. ¿La podría explicar de nuevo, profe? Esta formulita, ¿cierto?, vincula la sección en AWG con el diámetro en milímetros de un conductor eléctrico. D es el diámetro, ¿ya? El 0,127 es una constante por 92 elevado a 36 menos la sección en AWG. Y todo eso dividido en 39. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo que yo tengo que hacer para calcular lo primero, ¿cierto? Que me dicen 12 AWG, es reemplazo acá, reemplazo el 12 acá, hago el 36 menos 12, divido en 39, 92 elevado a ese resultado, lo multiplico por 0,127 y voy a obtener el diámetro en milímetros. Y después, ¿cómo obtengo la sección? ¿Cómo obtengo la sección? Me disculpan de nuevo con el tiritón, ¿cierto? Pero para calcular la sección de un conductor es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Aquí tengo D, y ya sé que el radio de un conductor es igual a D medios, ¿cierto? Por lo tanto, hago el reemplazo, obtengo D, lo divido por 2, obtengo el radio y lo reemplazo en esta fórmula para obtener la sección del conductor. ¿Se entiende? Algo. ¿Ya? Y después, para hacer el proceso inverso, a partir de la sección milimétrica, ¿cierto? Tengo la sección, calculo el radio, calculo el diámetro, y después despejo este AWG de esta fórmula. ¿Ya? Y ahí van a tener tiempo para jugar con esto. Cómo despejar ese AWG que está ahí arriba en el exponente de esta potencia. Profe, ¿Sí? donde hizo la fórmula con rojo, hay una raíz cuadrada, es igual al diámetro dividido por qué. No, eso es una R, señor. Ah, pensé que era una raíz cuadrada. Nos vamos a entrenar más para que pueda escribir bien con el puntero, ¿ya? Póngale cero. Qué bruto, póngale cero. Pasa piola. Chicos, a ver, con esto terminamos. Yo les voy a mandar esto ya para que... quiero ver acá. Voy a dejar de compartir mi pantalla, pero voy a mantenerme acá. Profe, ¿en el horario sale que el lunes hay prueba? No, señor. Esto cambia toda la programación que teníamos, así que... De hecho, de eso les quería hablar. Hay 15 personas. Y nosotros somos 32. Conmigo 33. No, mucha gente no sabía de esta clase, no se supieron conectar. Esto no deja de ser complejo, ¿eh? Y créanme que es complejo para ustedes y es complejo para mí también, porque obviamente no es lo mismo. Uno pierde el contacto, no les puedo explicar bien porque necesito poder dibujar
cosas para poder lograr un buen entendimiento. Entonces, es súper complejo, pero acá estamos, o sea, las circunstancias no nos permiten hacer otra cosa, ¿ya? Esperemos que esto se resuelva lo más rápido posible, a pesar de que no veo que se vaya a resolver en el corto plazo. Pero despreocúpense que yo estoy más, mi preocupación o mi foco va más por el lado de que ustedes logren captar la mayor cantidad de información, más que por alguien está... Si alguien pueden silenciar el micrófono, por favor. Retomando, para mí lo más importante es que ustedes logren captar la mayor cantidad de información, que logren adquirir el conocimiento necesario, y después me voy a preocupar de cuáles van a ser los mecanismos de evaluación, ¿ya? Nuevamente, porque no les puedo hacer una prueba, o sea, esta plataforma, la intranet de INACAP permite hacer pruebas online, ¿ya? Pero para el tipo de pruebas que nosotros, que yo venía haciendo en la asignatura, no veo que me sirva, ¿ya? Entonces es complejo buscar un mecanismo para poder evaluar, pero nuevamente mi foco es, prefiero enfocarme en pasar el contenido, en que ustedes lo aprendan de la mejor manera posible, y después preocuparme de las evaluaciones, ¿ya? Nosotros deberíamos tener clases hasta julio, entonces en algún minuto esta contingencia va a ir pasando y posiblemente podamos retomar. Me refiero a retomar clases presenciales. Por lo tanto, la institución pide como mínimo 3 evaluaciones por asignatura. En el caso de que se me presione para tener alguna en la plataforma, buscaremos algún mecanismo, ¿cierto? Probablemente podemos iniciar con algún informe de investigación bibliográfica relacionado a los temas que ya tienen, para poder evaluar, ¿ya? Y ya si más adelante la contingencia lo permite y podemos retomar clases presenciales, ya poder hacer evaluaciones como las que el curso considera, que son pruebas obviamente tipo test, ¿ya? Así que tranquilidad, lo que está en la intranet eran las fechas que habíamos comentado, ¿cierto? Sin saber de esta contingencia sanitaria, por lo tanto, obviamente quedan sin validez, y por lo pronto nos seguimos reuniendo en esta plataforma hasta que se diga lo contrario, ¿ya? Hasta que el virus sea buena persona. Hasta que el virus se transforme en buena persona. No sé si alguien tiene algo que comentar. Creo que durante las primeras clases también vieron el tema de las presentaciones. Sí, correcto. ¿Eso asignaron grupo y asignaron tema por el grupo o se va viendo a medida que avanzará el ramo? No, ya se asignaron temas y se asignaron grupos. Si no tiene tema y no tiene grupo, escríbame un correo a mí, por favor. Ok. ¿Ya? ¿Y podría mandar los temas de nuevo, profe? Claro. Alguien está haciendo interferencia. Sí. Sí, otra cosa que no les comenté es que no estoy en Santiago. No estoy en Santiago y tengo los... Estoy en mi casa de veraneo. No, lo que pasa es que no tengo los documentos, los papelitos que me entregaron con los grupos, ¿ya? Entonces, si me pueden reenviar, esta vez por correo, el grupo y el tema que habían tomado,
¿ya? Por favor, ahí ser conscientes de que ya los temas estaban asignados, por lo tanto, no cambiar, si no van a generar algún problema. Y que me manden por correíto el detalle del grupo y el detalle del tema que habían escogido, ¿ya? Eso. No sé si alguien tiene alguna apreciación, algún comentario adicional. Si no es así, damos ¿Va a por pasar terminado y nos No, no, juntamos profe. mañana. Vamos a pasar lista rápidamente. No. La indicación ahí de la institución es que ya no hay requerimientos de asistencia para pasar el curso. Así que despreocúpense de eso. O sea, va a ser Vamos, casi sin lo mandar mismo del semestre anterior, que solamente Va por nota. a suceder lo mismo que el semestre anterior. No va a haber requisito de asistencia y vamos a estar operando por lo menos ahora, ¿cierto? Con la cantidad mínima de evaluaciones por curso. Ok. Ok. Ya, chicos, quedamos en profe. eso entonces. Nos juntamos mañana a las 18:30. Ya. ¿Ya? Ya. Vale. Ya, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Chao, profe. Ya, profe. Profe, practique el cuídense. dibujo, por favor. Abuelo, Cuídensela. Cuídense, cabros. abuelo, salís con mascarilla a la calle. Cuídensela. Colombia, manda el correo. Mándalo tú. No hay flojo, Colombia. Oiga, pero hágale, pues yo lo mando. Ya, dale. Agua del paradisino. Ah, bueno, sí. ¿Cómo es que es paravicino? Bueno. Este es el paradisino para Valenzuela y tú. Bien. Hágale, yo le mando el correo. ¿Cuál es el correo, profesor? Ah, no sé, hay que buscarlo. No, ahí lo tengo, él es Luis. Ya, nos vemos, Colombia. Luis Daniel. Todo bien.